Buenos días, bienvenidos a la clase virtual de emprendimiento y gestión. Empezamos, por favor, con la clase. Ya hicieron la tabulación respectiva de datos de la encuesta, ya lo tiene una hoja electrónica. Listo, ahora vamos a hablar de la agrupación de datos. ¿Sí? A ver, voy a anotar en la pizarra. Dice en su micrófono. Silenciar el micrófono, licencia. Ya, gracias. No me di cuenta. Voy a hacer acá en la pizarra un organizador gráfico. Usted puede ir tomando nota de todo lo que yo voy poniendo y explicando, por favor, para ir analizando esta agrupación de datos. Después de haber realizado una tabulación de datos en las cuales nosotros empleamos encuestas de 4 preguntas, una de opción múltiple, la primera, la segunda y tercera cerrada de sí o no, y la última, la cuarta pregunta, se hizo abierta, ¿sí? Entonces, esos datos tabuló contando por cada persona que le colaboró en esa encuesta, 1 más 1 o dependiendo. Si no podemos poner el total, 2, 4, no. Hay que poner 1 más, por ejemplo, en la pregunta 1, si hubo en la opción cobro de clientes que contestaron 3 personas, pone 1 más 1 más 1. Eso ya lo expliqué en las 4 preguntas. En la última, que es abierta, usted tenía que transcribir las contestaciones que le dieron cada persona, ¿sí? Y en las de sí y no, que son preguntas cerradas, usted tenía que poner cuántas contestaron sí y cuántas no. Hasta ahí estamos. Luego toca hacer una agrupación de datos. En la agrupación de datos, vamos a hacer un cuadro, un organizador. En la agrupación de datos, aquí, dice que una vez que los datos han sido transcritos, lo que le hizo en la tabulación, una vez que los datos han sido transcritos, la siguiente actividad es agruparlos en función de características, ¿sí? Agrupar de acuerdo o en función de las características. ¿Listo? Aquí vamos a agrupar en función de las características. Por ejemplo, si lo hizo por sectores, esa pregunta no hay, no entra en la encuesta, no podemos agrupar por ese lado. Podemos agrupar por respuestas numéricas, tampoco, o similares o respuestas abiertas y cerradas y de opción múltiple. Entonces nosotros debemos agrupar por estas 3 opciones. Opción múltiple, abiertas y cerradas. Esas clases de preguntas tiene esta pequeña encuesta que usted ya realizó. Listo. Ahora, en esta tabulación de datos, perdón, en la agrupación de datos, se encuentra dispersos una tabla
y yo quiero que usted me ayude a ordenar. Esto sí lo voy a proyectar por diapositiva porque no visualiza bien este cuadro hasta la pizarra. Pero en la agrupación de datos vamos a agrupar preguntas cerradas, ¿sí? Primero, vamos aquí a agrupar preguntas cerradas, ¿ya? Preguntas abiertas y de opción múltiple. Preguntas abiertas. Que se realizó y la última que tenemos en nuestra encuesta es de opción múltiple. Listo. Estas tres clases de preguntas es las que vamos a agrupar. En las preguntas cerradas, en el caso de las preguntas cerradas, la agrupación es más sencilla, es más fácil, ¿sí? Ya que solamente se buscará agrupar respuestas comunes, lo que ya lo tiene hecho en la tabulación, como el sí, ¿cuántas personas contestaron sí o no? Sí. Entonces, acá usted ya tiene la tabulación, entonces aquí los agrupa de acuerdo a las contestaciones del sí o del no, ¿ya? Por ejemplo, en la pregunta 3 de aquí de la encuesta o la 2, si alguien contestó, por ejemplo, 3 de sí, lo tiene agrupado, y si 2 de no, agrupado, viceversa, o como lo hayan contestado, o como pueden haber contestado las 5 personas con un sí y la no se calificaría 0, ¿ya? Eso en cuanto a las preguntas cerradas. A las preguntas abiertas, o sea, aquí puede tabular, o sea, agrupar respuestas del sí y no. En las preguntas abiertas, usted la agrupación es un poco más compleja, pero bueno, no tan difícil, porque no, solamente hay una pregunta abierta, la última, ¿cierto? Entonces aquí usted debe buscar algún criterio de agrupación de las tres, de las respuestas recibidas. Por ejemplo, si los resultados son comunes, las respuestas son similares, se parecen, entonces usted les agrupa de acuerdo a la contestación. Por ejemplo, si 3 personas pusieron que ellos les gusta comprar. A ver, la pregunta 4 concretamente dice, ¿por qué cree que los clientes compran en su tienda? Si 3 personas pusieron porque los precios son cómodos, es similar. O porque la persona que atiende es muy amable, similar. ¿Sí? Entonces vamos visualizando que las contestaciones sean similares y se agrupa. Puede agrupar por respuestas similares en las abiertas. Pero en caso de que las respuestas sean completamente diferentes entre las 5 personas, allá no existiera una agrupación. Pero por ahí sí se puede repetir una o dos personas que hayan opinado lo mismo, contestado lo mismo. Y la de opción múltiple debe agrupar de acuerdo a la contestación. Por ejemplo, decía la pregunta 1, ¿cuál cree que es el principal problema de su empresa? Pago a proveedores, cobros de clientes, manejo de inventarios, ventas bajas, falta de publicidad, otros ninguno. Puede ser que 4 personas contestaron pago de proveedores, una cobro de clientes, entonces agrupa la cantidad de cuántas personas contestaron, escogieron esta similitud de respuestas, ¿sí? Entonces, en la opción múltiple, cuando las respuestas igual se asemejan. Listo. Eso en cuanto a la tabulación. En este caso se puede establecer 3, 4, 2 o a veces 5 agrupaciones si alguien dio respuestas muy diferentes. Ejemplo, en la pregunta 4 que es abierta. ¿Sí? No existe un número exacto de agrupaciones, ya que pueden ser 2 o más. Obviamente no existe un número exacto en las cuales usted puede agrupar las respuestas.
¿Ya? Entonces, esto en cuanto a lo que llamamos agrupación de datos, ¿sí? La próxima clase vamos a tener obtención de resultados de toda esta de esta tabulación que ya realizó, de toda esta agrupación de datos. Luego vamos a tener una obtención de resultados, ¿sí? Listo. Esto en cuanto a la encuesta que usted tiene para que vaya realizando esta agrupación de datos. Ahora, este organizador gráfico pequeñito debe estar hecho, ¿sí? Porque lo va a subir a su respectivo Educay. Debajo de esto me puede, como usted está utilizando una hoja de electrónica, una hoja de cálculo, una hoja de Excel, debajo de este organizador puede tomar una foto de la parte que ya agrupó datos y insertar para subirla. El último trabajo para subirla no, mejor hagamos de otra manera. Suba este taller, este organizador solo y la información lo sube y yo le voy explicando, ¿sí? Ahorita solamente organizador de obtención de datos, ahí sí le dije que por favor me suba con la encuesta en blanco, ¿ya? Y asimismo en Excel, que está haciendo en una hoja electrónica, va a tomar una foto sobre la obtención de datos, lo que ya tabuló, ¿sí? Y eso va a subir como taller y acá la agrupación le sube puede hacer este organizador o el que usted desee y lo sube. Y luego asimismo le activaré para que me suba en foto la agrupación, cómo agrupó esos datos, ¿sí? Listo. Para la próxima semana vamos a ver la obtención de resultados, ¿ya? Y lo último, representar toda esta información gráficamente, escogiendo el tipo de gráfico estadístico que usted quiera, líneas, barras, pasteles, y por último, escribe las interpretaciones y conclusiones. Y de ahí sí se terminó, estudiantes, este proceso de la estadística descriptiva. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Tiene alguna pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Está claro? Deditos pulgares arriba, no sé. ¿Sí? Listo, estudiantes. Gracias por haber estado en mi clase virtual.